Alerta de terremoto en la Fórmula 1. Detengan la respiración. La verdad oculta de Alpine, el doloroso secreto de su fracaso en la temporada actual, ha sido expuesto ante el mundo por el hombre menos propenso a la franqueza, Flavio Briatore. Lo que parecía ser una crisis corporativa sin rumbo es, en realidad, un plan quirúrgico de alto riesgo. El spoiler que redefine el futuro de la F1, Alpine ha sacrificado el presente, ha abrazado la tortura de cada domingo, con un solo y único propósito: convertir a Franco Colapinto en el epicentro de su proyecto 2026. Briatore no lo confirmó con un comunicado oficial, sino con un lenguaje codificado, una criptoconfirmación lanzada desde el paddock de Brasil, que reveló la profundidad de su compromiso con el joven argentino. La meta no es ganar de inmediato, sino lograr que el equipo esté entre los 6 primeros y que Colapinto, con el nuevo monoplaza, pueda oler el podio. ¿Es esta la mayor jugada maestra de Briatore desde el fichaje de Alonso? ¿Puede un equipo que hoy es una tortura convertirse en un contendiente en 2026, solo por la fe en un piloto? ¿O es esta una ilusión monumental que condenará a Colapinto a un futuro de falsas promesas? Quédate con nosotros. Vamos a desentrañar la lógica detrás de la renuncia de Alpine a la gloria actual y a explicar por qué Colapinto es la única pieza que justifica este doloroso sacrificio. Opinen ahora mismo. ¿Vale la pena la tortura de hoy por el podio del mañana? Suscríbanse para seguir el ascenso del piloto que lleva sobre sus hombros la esperanza de una nación y el futuro de una escudería de fábrica. La primera parte del mensaje de Briatore es la más brutal y honesta que se ha escuchado en años en el paddock. Cada domingo es una tortura. Esta frase, simple en su estructura, encapsula la agonía de la escudería Alpine. No es una exageración, es la descripción literal de lo que significa para un equipo de la envergadura de Renault, una empresa automotriz global, competir cada fin de semana sabiendo que no tienes ninguna posibilidad. La frustración que Briatore describió al ver a los mecánicos trabajando duro y a los ingenieros esforzándose sin descanso, con el conocimiento interno de que el resultado final será la decepción, es la esencia de la crisis de rendimiento. El coche actual de Alpine, el A524, o su equivalente del momento de la declaración, padece una combinación letal de deficiencias. La unidad de potencia de Viry-Châtillon, aunque nominalmente poderosa, ha luchado con la fiabilidad y la eficiencia en comparación con las arquitecturas de Mercedes, Honda RBPT y Ferrari. A nivel de chasis, la aerodinámica de Enstone ha producido un coche con una ventana de rendimiento muy estrecha, especialmente sensible a los cambios de temperatura y carga aerodinámica, y con una falta crónica de grip mecánico que lo condena en las curvas lentas y en la clasificación. La tormenta corporativa que precedió a la declaración, con reestructuraciones y salidas de altos ejecutivos, no hizo más que exacerbar esta inestabilidad. En este contexto de dolor y caos, la declaración de Briatore es un intento de anclar la narrativa en algo sólido: el futuro. La justificación del sufrimiento es la clave de bóveda del plan. Briatore articuló con frialdad empresarial la decisión: no teníamos la capacidad de desarrollar tanto el coche actual como el de 2026, así que decidimos centrarnos en el futuro. Esta es una admisión de limitación de recursos rara en un equipo de fábrica. La Fórmula 1, bajo el cost cap, limita el gasto en desarrollo. Alpine, al igual que sus rivales, tuvo que tomar una decisión sobre dónde concentrar su capital humano y financiero. Mientras equipos de la vanguardia, con estructuras más robustas, pueden repartir sus esfuerzos, Alpine optó por el camino de todo o nada. Cedieron el presente, la tortura, para liberar a sus mejores ingenieros y recursos de desarrollo y enfocarlos obsesivamente en el reglamento de 2026. Esto significa que cada euro, cada hora en el túnel de viento, cada línea de código en el simulador, se ha invertido con el monoplaza de la próxima era en mente. Es una apuesta de fe, sacrificar 2 años de resultados por la oportunidad de empezar en la pole position técnica en 2026. Esta estrategia solo es sostenible si el activo principal de ese futuro, el piloto, está asegurado. Y ahí es donde Franco Colapinto entra en escena. La criptoconfirmación del argentino se dio a través de 3 pilares, que juntos forman una verdad irrefutable en el lenguaje del paddock. El primer pilar es la propia promesa: Franco seguirá con nosotros en 2026. Esta no es una confirmación sujeta a condiciones de rendimiento o a opciones contractuales. Es una declaración categórica que revela que la alta dirección ya ha tomado la decisión de blindar al piloto. Briatore no hace promesas vacías, y menos aún cuando hay contratos y complicados procesos corporativos de por medio. El segundo pilar es la visión: quiero que les devolvamos todo esto y el doble el año que viene, en referencia a 2026, la próxima era. Esta visión de Vindekasten completa solo tiene sentido si el equipo está diseñando el coche para un piloto con el perfil y el potencial generacional de Colapinto. Si Alpine estuviera pensando en un piloto de relleno o en alguien de menor perfil, la ambición de Briatore sonaría a fantasía.
Pero al vincular esa ambición directamente al piloto en cuestión, Briatore está validando que Colapinto es el único activo que puede materializar esa promesa. El tercer y más resonante pilar es el objetivo. Quiero que estemos entre los 6 primeros, y la frase mágica, cuando empiezas desde ahí, ya puedes oler el podio. Este objetivo, que a primera vista parece modesto, esconde una ambición brutal. Pasar del fondo de la tabla a la media alta en un solo cambio de reglamento es un salto cuántico. Y Briatore está diciendo que solo con el piloto adecuado se puede capitalizar ese salto para oler el podio en carreras puntuales. Es la confirmación indirecta más potente posible. Franco Colapinto es el piloto que Briatore necesita para respirar ese aire de podio. ¿Por qué Briatore eligió este camino indirecto? Para respetar las complicaciones corporativas y permitir que Colapinto se concentrara en el presente en Brasil, sin distraerlo con un anuncio que desataría un huracán mediático. Briatore estaba hablando por ambos, creando una narrativa coordinada de cautela pública y certeza privada. Para entender la magnitud de esta jugada, debemos recurrir a la historia de Flavio Briatore. Su carrera en la F1 se define por una habilidad sobrenatural para identificar y empoderar al talento antes de que el mundo reconozca su verdadero valor. El precedente más claro es el fichaje de Fernando Alonso. Briatore invirtió en Alonso cuando el español era apenas un joven, le dio un asiento a Minardi y, crucialmente, lo sentó a esperar mientras Renault se reestructuraba. Briatore hizo el mismo sacrificio que ahora pide Alpine: aguantar el dolor de los años de desarrollo, el equivalente a la tortura actual, con la fe absoluta en que Alonso, el activo humano, sería el catalizador para la era de los motores V10. El resultado fue el campeonato de 2005 y 2006. Con Michael Schumacher en Benetton, Briatore también construyó todo el equipo alrededor del alemán, dando la autoridad técnica y el estatus de líder indiscutible desde el principio. La estrategia con Colapinto es idéntica: identificar la joya generacional, darle el blindaje de la promesa a largo plazo y la autoridad técnica para guiar el desarrollo del nuevo coche. Briatore no está esperando a que Colapinto demuestre su valía en el actual coche deficiente, está invirtiendo en la certeza de que su perfil se adapta perfectamente al reglamento de 2026. Es la misma estrategia que ha funcionado 2 veces antes. La pregunta clave es: ¿tiene Franco Colapinto ese mismo factor X que tenían Schumacher y Alonso? El reglamento de 2026 no solo es una oportunidad, es una exigencia. Los nuevos coches serán más pequeños, más ligeros y tendrán una dependencia mucho mayor del sistema híbrido. Se espera que hasta el 50% de la potencia de la vuelta provenga de la energía eléctrica, un cambio radical en la gestión de la carrera. Esta revolución técnica exige un piloto informático, alguien con una capacidad de adaptación superior y una habilidad para gestionar el flujo de energía, el IARES, en cada curva, algo que los pilotos jóvenes, sin vicios arraigados, domina mejor. Colapinto, según el feedback interno de Alpine en el simulador y en las sesiones de prueba, ha demostrado ser excepcionalmente sensible a estos matices. Su capacidad para ofrecer feedback preciso sobre el equilibrio del chasis y la gestión de neumáticos es superior a la de muchos de sus compañeros más experimentados. Briatore no está pagando por la velocidad pura de Colapinto en una vuelta de clasificación. Está invirtiendo en su cerebro, en su habilidad para ser el sensor humano que necesita el equipo de ingeniería para desarrollar un monoplaza ganador para un reglamento completamente nuevo. El sacrificio de Alpine se entiende como la decisión de invertir todo el dinero y el tiempo en darle al piloto de 2026 el mejor coche posible. Colapinto es el destino de esa inversión. El objetivo de estar entre los 6 primeros es la pieza más ambiciosa del plan. En la F1, el sexto puesto en constructores no es un título, pero es el umbral de la élite. Significa puntuar de forma consistente y superar a rivales como Visa Casa Parvi, con su alianza Red Bull, y la nueva Audi, actualmente Sauber. Este salto exige no solo que el coche sea bueno, sino que sea fiable y que los dos pilotos puntúen. Una vez que un equipo está consistentemente entre los 6 primeros, la ley de la probabilidad y el caos de la F1 garantizan podios ocasionales. Un abandono doble de Ferrari y Mercedes, un accidente a la salida, o un error estratégico de Red Bull abre la puerta. Briatore está asegurando que, cuando esa puerta se abra, Colapinto esté allí para capitalizar. Oler el podio es la promesa de que el equipo no solo será rápido, sino que estará en el rango de competencia real, donde la velocidad y la gestión del piloto puede marcar la diferencia entre el cuarto y el tercero. Es un objetivo medible, ambicioso, pero no fantasioso, lo que le da credibilidad al proyecto. ¿Podrá Alpine, con los nuevos socios de motor, dar el salto de rendimiento que requiere esta meta? La posición de Pierre Gasly en este nuevo orden es, sin duda, la más incómoda. Gasly, un profesional de élite con un contrato hasta 2028, es el ancla de experiencia que Alpine necesita para sobrevivir a la tortura del presente. Briatore no puede simplemente descartarlo, y Gasly es un piloto demasiado bueno para ser ignorado.
Sin embargo, al centrar toda la narrativa de esperanza en Colapinto, Gasly se convierte en el piloto benchmark, el estándar de oro contra el que se medirá el desarrollo del argentino. Gasly debe utilizar esta sutil degradación de estatus como combustible. Tiene que demostrar que su experiencia y su velocidad actual valen más que el potencial a futuro de Colapinto. La tensión entre el rookie prometido y el ganador probado es una receta briatoriana clásica para el éxito. El italiano confía en que esta presión interna elevará el rendimiento de ambos. Pero el riesgo de que Gasly se sienta infravalorado y busque activamente una salida hacia un equipo con una trayectoria más clara, como Aston Martin o incluso Audi, es real. Si Gasly se va antes de 2026, Alpine perderá el punto de referencia crucial que Colapinto necesita para calibrar su velocidad. La gestión de la dinámica Gasly-Colapinto será la prueba de fuego para la capacidad de liderazgo de Briatore en esta nueva etapa. ¿Aceptará Gasly el rol de guía y benchmark para el piloto del futuro de Alpine? El impacto de esta criptoconfirmación en el mercado de pilotos es inmediato. Al asegurar a Colapinto, Briatore cierra la puerta a cualquier otro talento joven, enviando un mensaje claro a la Academia de Alpine y a los rookies de Fórmula 2. El asiento para 2026 tiene dueño. Esto obliga a talentos como Paul Aron, que quizás esperaban una oportunidad, a buscar refugio en otros equipos o programas. La estrategia de Alpine es de consolidación, pocos activos, pero los mejores. Esta decisión también afecta la cotización de los pilotos jóvenes en general. Si Colapinto, un piloto con potencial pero sin un título de F2, vale una promesa de futuro tan grande y un salario tan alto, según los rumores, ¿cuánto valen entonces los campeones confirmados? La tarifa Colapinto podría inflar el mercado de los rookies, obligando a equipos con menos recursos a gastar más para asegurar talentos similares. La F1 se convierte, más que nunca, en un juego de capital de riesgo donde el precio de la esperanza sube exponencialmente. La decisión de sacrificar el presente por el futuro no es exclusiva del plano técnico. También es una jugada política. Al reconocer públicamente la limitación de recursos y la decisión de priorizar 2026, Briatore está construyendo un escudo de protección contra las críticas de la prensa y de la matriz Renault. Si Alpine termina la temporada actual en el fondo de la tabla, la justificación está lista. Lo hicimos a propósito, estábamos invirtiendo en el futuro de Colapinto. Esta narrativa de redención transforma el fracaso en un paso estratégico. Es una gestión maestra de las expectativas. Briatore no está prometiendo una victoria mañana, sino un podio en 2 años, dándole a todo el proyecto el tiempo necesario para materializarse. La clave para el éxito de este plan es la fiabilidad. La promesa de 2026 debe ser cumplida, y esto requiere que la unidad de potencia de Viry-Châtillon y el equipo de Enstone no fallen en su primer intento con el nuevo reglamento. El riesgo es que, si el coche de 2026 es tan decepcionante como el actual, el sacrificio se habrá hecho en vano, y la tortura se prolongará indefinidamente. Analizando la frase de oler el podio más a fondo. ¿Qué implica exactamente? Implica que Alpine tendrá un coche que, en condiciones normales, luchará por el 4º, 5º o 6º puesto. Este rango de rendimiento es vital. Permite al equipo experimentar con estrategias agresivas sin miedo a perder el 10º puesto. Le da a Colapinto la plataforma para demostrar su habilidad en la gestión de carrera y en las batallas de media parrilla. El podio, en este contexto, será una recompensa por una ejecución perfecta de la estrategia, la gestión impecable de los neumáticos y quizás, una pizca de suerte en un día de caos. Briatore está diciendo que el objetivo no es la dominación, sino la oportunidad. Y esa oportunidad es el motor de la moral para los miles de empleados de Alpine. El dinero y el tiempo invertidos en Colapinto no son solo para que el coche sea rápido, son para asegurar que haya alguien con la capacidad de clutch necesaria para capitalizar esos momentos de oportunidad y transformar un 4º puesto en un 3º. La inversión en Colapinto es la inversión en el factor humano que convierte el potencial técnico en resultados tangibles. La presión sobre Colapinto es inmensa. El peso de oro de esta promesa de Briatore es el mayor desafío de su carrera. El argentino ya no puede permitirse un periodo prolongado de adaptación. La afición, la prensa, los inversores, todos estarán observando cada movimiento con el lente de la promesa de 2026. Briatore ha elevado el perfil de Colapinto a un nivel de escrutinio que solo los campeones soportan. Su gestión de esta presión será la prueba de fuego de su mentalidad.